deportivo saludo para todos los oyentes de Russell Talk. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que trataremos hoy la importancia de los títulos en la empresa. También hablaremos del prestigio, qué hace que un título sea prestigioso o no, y cuáles serían nuestros criterios para hablar de un título mundial o no, para que sea reconocido como tal. Hoy tengo el placer de contar conmigo con Jesús Vizcaíno. Hola a todos, queridos oyentes. Y como dice nuestro amigo Alex, hoy vamos a hablar de todos los títulos. Y en esta ocasión, no sé si es la primera vez que lo hacemos, creo que sí. No vamos a hablar solamente de WWE, sino de cualquier campeonato que se nos venga a la cabeza, ya sea Impact, AEW, New Japan o cualquier título. Simplemente hablemos de la importancia de los campeonatos. Y con Miguel Ángel Tomás. Hola Alex, pues encantado de estar aquí ya para este debate que tenía ganas de hablarlo contigo. Ya hemos comentado varias veces sobre este tema y creo que tengo unas ideas bastante claras y algo que aportar al tema. Así que cuanto antes comencemos mejor. Pues en cuanto antes comencemos mejor. Antes de empezar, como siempre, mencionar que nos sigáis en nuestras redes sociales, nuestro Twitter, @Twitter / talk, que también contamos con un grupo de WhatsApp en el que comentamos todos estos temas, hablamos de wrestling, de WWE, de todo lo que se nos pone por delante. Y si queréis entrar, pues mandadnos un mensaje directo. Y bueno, para empezar, vamos a tratar la importancia de un título en la empresa. ¿Cuál es el papel que desempeña un título en la empresa? Por ejemplo, contamos con un campeonato mundial. Un campeonato mundial es el punto sobre el que gira las historias principales, ¿no? Una historia principal pues debe de estar centrada alrededor del título máximo de la compañía. Y yo creo que que es ese título mundial lo que hace que las historias tengan sentido, las historias grandes. Una buena historia va a hacer que un título sea prestigioso. No sé qué opinas tú de eso, Jesús. Sí, bueno, lo que está claro es que un campeonato no suele hacer a un luchador, sino que suele ser el luchador el que da prestigio al campeonato. Como tú has dicho, es necesario. Lo más importante a la hora de la lucha libre, yo pienso que son las historias. Las historias es lo que diferencia la lucha libre del resto de deportes de lucha, como el boxeo o las MMA. Y yo pienso que unas buenas historias, basadas en la importancia que tengan, es lo que realmente da el prestigio a los campeonatos. Y luego cuando hablamos de prestigio, también hay distintos niveles de prestigio, porque un campeonato midcard, sin ser un campeonato mundial, también puede ser muy, muy prestigioso. Y luego también hay campeonatos mundiales que, siendo más importante que los títulos midcard, pueden tener una mierda de prestigio, como hasta hace nada mucha gente pensaba del campeonato universal de WWE mismo, pues por ejemplo, con los reinados de Brock Lesnar han sido sumamente criticados. Y por tu parte, Miguel? Bueno, yo opino que aquí también hay que diferenciar dos cosas, el prestigio del título y la calidad de las historias de los luchadores que lo sostienen. Por ejemplo, creo que el título universal, aunque con Brock Lesnar estuviera totalmente fuera de onda y a nadie le interesaba prácticamente lo que pasara con él, sí que creo que era un título prestigioso porque se veía como algo poderoso e inalcanzable. Creo que eso funcionaba bastante bien como dinámica, aunque no a nivel semanal. Sí, mirando el recorrido global del título, funcionaba como un impulso muy fuerte, en este último caso para Drew McIntyre, que finalizó su ascenso ganándolo. Y aunque yo estoy de acuerdo con Jesús y creo que lo más normal es que un luchador haga el título, por supuesto, depende mucho el prestigio del título, de quién lo lleve en la cintura y cómo se comporte con ese título ahí. También creo que hay títulos con cierta historia y con cierto prestigio ya de una buena cantidad de años que pueden hacer directamente al luchador. Por ejemplo, se me ocurre el que para mí es el ejemplo de título prestigioso, que es el título de peso pesado de New Japan Pro Wrestling, que cuando lo gana alguien de esa empresa, da un salto automáticamente a una posición que lo normal es que ya no la acabe perdiendo en prácticamente ningún momento. Bueno, sí, eso es un buen punto a tener en cuenta sobre los títulos.
Claro ejemplo también, por ejemplo, es el caso de Ivo, que como bien recordamos, ganó este verano, un poco antes de verano, ganó el campeonato doble de la IWGP, que está conformado por el IWGP Heavyweight Championship y el IWGP Intercontinental Championship, y que lo perdió a la primera defensa. Esto, pues claro, es lo que tú has dicho, sirvió para establecerlo como un main event de cara a futuro. Pero la verdad es que yo creo que de esta manera de esta manera se pierde un poco el prestigio de los campeonatos. No es el caso del campeonato de los campeonatos en Japón, porque normalmente los campeonatos en Japón suelen tener mucho más prestigio, se suelen tratar con más mimos que un campeonato, por ejemplo, el Universal, en casos recientes como hemos visto de Impact, con los títulos que han cambiado han dado unos reinados tan cortos, lo mismo y con el caso de Tessa Blanchard, en WWE con el reinado de 6 días de Randy Orton, pero sí es que te da ese cierto estatus esa cierta importancia de decir, hay que tener cuidado que es un ex campeón mundial. Sí, eso, ese dato nunca se lo van a poder quitar a nadie. El mismo, se me ocurre ahora mismo Jack Swagger o Jake Hager ahora mismo, dio una entrevista hace unos días donde dijo que a pesar de que no está completamente orgulloso de su trayectoria en WWE, nadie puede quitar el hecho de que su nombre va a aparecer en la lista de los más grandes por el simple hecho de haber ganado el campeonato mundial pesado. Jack Swagger es un ex campeón mundial, al fin y al cabo. Y, y como habéis dicho, siempre suelo decir que Japón a la hora de la lucha libre es donde más se cuida los campeonatos. Creo que la lucha libre japonesa es la más deportiva, por así decirlo. Se centra más en el deporte más que en el entretenimiento, como se suele decir en WWE. Hay muy pocas defensas, suelen ser defensas de combates con un gran aura. Y creo que Japón es un gran ejemplo de, New Japan concretamente, es un gran ejemplo de cómo dar prestigio a campeonatos. También tenemos un ejemplo reciente que es AEW y cuyo campeonato mundial creo que también está siendo muy bien manejado, tanto el reinado de Jericho como el actual reinado de Jon Moxley creo que se han visto como auténticos campeonatos mundiales y prueba de ello es que Pro Wrestling Illustrated ha reconocido el campeonato mundial de AEW a pesar de que la empresa tenía en ese momento menos de un año de historia. Bueno, primero quería comentar algo sobre lo que ha dicho Alex antes, sobre el tema de que Ivo la perdiera en una de sus primeras defensas, el título de New Japan Pro Wrestling, el título máximo de la empresa ahora mismo, bueno, ahora mismo el doble título ya que incluye el Intercontinental. Y es que aparte de la cantidad de defensas que tiene un luchador en su reinado, también hay que contar en cuántas defensas hay de ese título a lo largo de un año, porque no es lo mismo perder a tu primera defensa un título en una empresa como WWE, en la que sí que puede haber un torno a los títulos mundiales en torno a unas 15, 16 defensas titulares a lo largo de un año, que perder la primera o la segunda defensa en Japón cuando hay a lo mejor solo 6 defensas del título mundial a lo largo del año. Al final, lo primero es que implica que estás más tiempo con el título y también que cada una de esas defensas va a tener una importancia muy grande, porque hay un cupo de cubrir muy bajo de defensas y no puedes estar rellenando todo el rato con defensas de menor relevancia o metiendo a luchadores de posición más baja en la card. Eso al final también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, quería aprovechar también para comentar que si alguno nos sigue solo por WWE y hablamos de alguna otra empresa como All Elite, New Japan o alguna otra y tengáis alguna duda sobre algo que comentamos, no se entiende bien, nos agradeceríamos que lo comentarais por comentarios que bueno, también estamos aquí para aprender todos. Y bueno, aparte de esto, quería añadir sobre el título mundial de All Elite que aquí también puede haber un poco de confusión, creo yo, entre dos conceptos que son fama y prestigio. Es verdad que el título mundial de All Elite es bastante prestigioso de momento con las dos defensas que tiene, pero creo que todavía le queda un poquito de tiempo para acabar de decir que es
un título de los más prestigiosos, sobre todo si consideramos a nivel histórico. Actualmente está claro que sí que lo es. El caso también es que lo que es indudable que ahora mismo es uno de los títulos más famosos a nivel mundial y de los más reconocidos, que también es algo muy importante. Pero, por ejemplo, si queremos hablar de prestigio de títulos que sigan vivos hoy día en Occidente, creo que aún hoy, y creo que la situación de la empresa está bastante comprometida, pero aún hoy creo que el título mundial de Ring of Honor sigue siendo de los más prestigiosos del mundo a nivel histórico y en la situación en la que se encuentra hoy aún. Sin duda alguna, el título de Ring of Honor, por historia, ha tenido grandes nombres. Llegado a ser los mejores del mundo, como por ejemplo CM Punk, Samoa Joe, Bryan Danielson, otros que se han quedado que se han quedado a poco, como por ejemplo Nigel McGuinness, ahí con esa lesión que le retiró. Y ahora yo quería formular otra pregunta, que es, ¿cuál es vuestro criterio para decir qué creéis vosotros que hace que un título sea prestigioso o no? Por ejemplo, ya hemos visto que puede ser el número de defensa. Eso indica la poca accesibilidad que se tiene ese título, el aura que tienen que tener las defensas, porque es uno de los puntos a favor que tenía el reinado de Brock Lesnar, porque se sentía que si tú querías ser campeón, si tú querías por lo menos tener la oportunidad de luchar contra Brock Lesnar, tenía que pasar algo gordo. Tenías que ganártelo y demostrarlo. Que es lo mismo que pasa en los títulos en Japón, no solo en New Japan, sino en All Japan, con el campeonato de Triple Corona, en NOAH con el GHC, en DDT, bueno, en DDT menos porque es otro tipo de empresa, pero así en las empresas de Japón suele tener esa aura. O- También otro factor que podríamos tener en cuenta para decir que un título es prestigioso o no es la historia que lleva. Porque, por ejemplo, no podemos decir que tiene el mismo prestigio histórico el campeonato mundial de Progress que el campeonato de la NWA. Aunque ahora mismo Progress, por estar en relación con WWE, tenga una mayor estabilidad y sea más importante, no importante así, o más reconocida pues, en el panorama del wrestling actual. Pues sí, y bueno, antes de responder a tu pregunta de qué es necesario para que un título sea prestigioso, al igual que Miguel ha mencionado el título de Ring of Honor, volviendo a ese tema, creo que también es importante, lo has mencionado tú así pasando, pues pasando por encima, el título de NWA. Creo que es un título muy, muy antiguo que ha tenido campeones grandísimos y que a pesar de que llevaba unos años un poco tristes, por así decirlo, actualmente con el reinado de Nick Aldis, de Magnus para TNA, creo que ha recuperado mucho ese prestigio. Y bueno, para hablar de qué es necesario para que un título sea prestigioso, no, no hay una fórmula secreta, no hay un solo factor, sino que son múltiples cosas las que provocan eso, sino se me viene ahora mismo a la cabeza el reinado como campeón de los Estados Unidos de WWE de Shinsuke Nakamura en SmackDown hace ahora ya un par de años. WWE es una empresa y también esto pasa mucho en Impact, la vieja TNA, que tienen la manía de sacar a sus campeones fuera de televisión y a pesar de que tengan el título, no darles ninguna historias. Y eso no es culpa del luchador, eso es culpa de los guionistas, de la propia empresa, del tiempo en televisión. Y obviamente, algo clave para que un campeonato se vea como prestigioso es tiempo en televisión. Eso es lo primero. O presencia en los shows semanales, pay-per-view, depende de la empresa, pero vamos, si el campeón no aparece, obviamente prestigio poco va a haber ahí. La otra condición que vería necesaria sería hacer un buen número de defensas y que las defensas se vean importantes, y si no se ven importantes, si se vieran predecibles, al menos que tengan una buena historia. Recientemente hemos tenido el primer reinado de Drew McIntyre en WWE, donde ha tenido muy buenas defensas. Creo que ha sido un reinado con historias
decentes como mínimo. Y por ejemplo, su combate contra Dolph Ziggler era previsible que iba a retener Drew, pero la historia era decente. Y yo creo que eso ayuda mucho. Eh, el número de días también suele ser importante. El reinado de CM Punk, el reinado larguísimo como campeón de la WWE, a día de hoy la gente lo recuerda como uno de los reinados más prestigiosos que ha habido. Y, y realmente, si tú te pones a analizar sus defensas, los semanales, el producto de la época de WWE, muchas veces no era para tanto. Había semanales muy flojitos, había defensas más flojas que otras, pero el número de días la gente suele darle también mucha importancia. Y bueno, estos son los primeros factores así que se me han venido a la cabeza. No sé qué opinaréis vosotros. Bueno, yo opino que cuando pienso en factores que le puedan dar importancia a un título, especialmente voy a focalizarlo en un título mundial en concreto, porque creo que los títulos de Midcard y demás al final pueden tener un prestigio bastante grande y eso favorecer mucho a la empresa, pero normalmente, aunque pierdan ese prestigio, como tú has dicho antes con el título de los Estados Unidos, es fácil que lo vuelvan a ganar, porque al final no van dirigidos a las grandes estrellas de la empresa normalmente y que alguien gane ese título que ocupe una posición relativamente baja en la empresa, el simplemente tener ya un oro en la cintura le hace un favor. Así que tampoco hace tanta falta respetar el prestigio de esos títulos como el de un título mundial, claro. Y en cuanto a un título mundial, yo creo que hay tres factores principalmente que deciden su importancia. Que el primero que se me ocurre es que te sea importante en cada una de las carteleras, que cuando tú veas un show de esa empresa, lo primero que pienses es cuál es el combate por el título mundial, qué va a pasar ahí. El que ocupe una posición alta en la cartelera y que sea el que reciba el foco ayuda mucho a que un título tenga mucha importancia. Incluso hay shows de wrestling pay-per-views enteros. Ahora mismo no quiero jugármela con ningún ejemplo, pero hay varios pay-per-views que se recuerdan solo por el combate por un título y eso ya demuestra que el título es importante cuando puedes sostener un solo evento, un combate por ese cinturón tan prestigioso. Sobre todo se me ocurre ahora, pero me sale un poco más precisamente en WWE, que ya lo he mencionado Jesús. Luego, creo que un segundo factor que ayuda mucho es que ese título se vea como el objetivo de la mayoría del roster, bueno, siempre habrá luchadores que quizás no apunten tanto a títulos como otros, como se me puede ocurrir ahora a Undertaker a lo largo de su carrera y demás, pero eso tienen que ser las excepciones, en mi opinión. Yo creo que la mayoría del roster, si quieres que un título sea prestigioso, tiene que estar persiguiendo ese título. Su objetivo principal a corto, largo o medio plazo tiene que ser acabar luchando por ese título y ganándolo. Eso es, diría yo, uno de los factores más diferenciales para darle prestigio a un cinturón. Y creo que el tercer factor más importante es la calidad de las defensas, como ha mencionado antes Jesús también. El reinado de Drew McIntyre se ve ciertamente prestigioso porque las defensas han tenido calidad, y con calidad de las defensas no quiero decir en cuanto a historia o en cuanto a nivel en el ring, sino una combinación de ambas o simplemente alguna de las dos, pero que esas defensas por algún motivo o por otro sean interesantes. La calidad de las defensas, la importancia en la cartelera del título y que ese título se convierta en el objetivo de la mayoría del roster. Nombraría esos tres factores. Pues es interesante conocer vuestros puntos de vista. Yo creo que un aspecto que tampoco se le toma mucho en consideración, pero que sí es importante a la hora de que un título sea prestigioso. Bueno, más que sea, es que se vea prestigioso. No puedes tener un título feo como título mundial, porque no da sensación de que el que lo tenga sea importante. Por ejemplo, el Universal cuando era el título rojo. Pues eso no interesaba, no era llamativo. Bueno, llamativo sí era, pero era llamativo en el mal sentido. Era feo, era un título feo. Un título mundial debería de ser bonito, debería de ser agradable de ver, debería de decir, debería de tener, el título en sí debería de tener presencia. Debería de ser, este es el título mundial, miradlo y quedaros asombrados de lo bonito que es. También coincido con todos los puntos que habéis tenido, con la calidad de las defensas, el número de defensas también es importante, pero el número de defensas quizás es menos importante que la calidad, porque no puedes comparar, como ya hemos mencionado antes, un título de Japón
comparado con un título americano. Americano por decir americano. Podría ser también un título europeo que sigue en la misma línea. Por ejemplo, pues no sé, el título de WXW. Y por otro lado, el tiempo en televisión, pues si es un título mundial dentro de una empresa americana que tiene un contrato televisivo y tienes que emitir tu producto tienes que emitir X horas semanales de producto, pues sí deberías de darle presencia a tu campeón. Deberías de hacer que el campeón pues tuviera historia, tuviera segmentos, combates, pero yo creo que tampoco es una cosa así demasiado importante porque el reinado de Brock Lesnar. Es que Brock Lesnar es el claro ejemplo de cómo se intenta llevar el modelo japonés a Estados Unidos y no triunfa del todo porque Brock Lesnar no tenía tiempo en televisión, salía muy poquitas veces, pero se sentía prestigioso. Y bueno, ahora vamos a hablar quería preguntaros también que como hemos visto, como habéis mencionado ya, Pro Wrestling Illustrated ha reconocido al título mundial de All Elite como campeonato mundial. Lo mismo ha pasado con el campeonato de la IWGP, siendo actualmente los únicos 4 campeonatos que cuentan como mundial, los dos de WWE, Universal y WWE, el título de All Elite y el título de New Japan Pro Wrestling IWGP. Ahora querría preguntaros vosotros qué títulos consideraríais vosotros mundiales y qué criterios deberíamos de seguir o si hubiera una organización que fuera la encargada de decir este título va a ser mundial ahora, ¿cuáles creéis que deberían de ser los criterios para considerar el título mundial o no? Bueno, yendo un poquito antes de responder a lo que habéis dicho, me gustaría decir que sí es cierto que lo ideal sería que un título, especialmente mundial, o no tiene por qué ser mundial, pero bueno, para ser prestigioso, lo ideal sería que tuviera un buen diseño y que la gente lo contemplara y dijera, ese título, con lo bonito que es, tiene que ser muy prestigioso. Pero son varios los casos donde se ha demostrado que realmente pues, no tiene por qué. Se me viene a la cabeza ahora mismo el campeonato de TNT de AEW. Actualmente se ve como un título bastante importante. Los campeones Brody Lee, Cody Rhodes, Darby Allin, las defensas que están teniendo. Los reinados no es que estén siendo muy largos, pero sí se ven con bastante prestigio. Y este es un pequeño ejemplo de cómo no hace falta un buen diseño para que el título mundial sea prestigioso, aunque sería lo ideal, la verdad. Y otra cosa que hemos dicho anteriormente que se me ha olvidado mencionar, al principio del vídeo Miguel ha dicho que hay que distinguir el prestigio de la popularidad. Y realmente yo no estoy de acuerdo en eso. Pienso que muchas veces van de la mano estos dos conceptos. Por ejemplo, el campeonato de WWE por historia para mí siempre va a ser el más prestigioso. ¿Por qué? Porque es el más famoso. Es el campeonato que todo el mundo que conoce la lucha libre lo conoce. Y en definitiva eso, es el más famoso. Podemos tener de campeón a Jinder Mahal, mientras que por decir, no sé, en New Japan podemos tener un gran reinado con Okada, o en Impact otro gran reinado no sé, con Eddie Edwards. Da igual, el campeonato de la WWE, por el simple hecho de su popularidad, yo creo que siempre va a ser el campeonato mundial más prestigioso de todos. Y bueno, y sobre el criterio, respondiendo ya por fin a tu pregunta, Alex, sobre el criterio para reconocer un título como mundial, pues debo decir que oficialmente hay un criterio, que es el de PWI, donde actualmente se reconocen el campeonato de la WWE, el Universal, el de AEW y el de New Japan. Eh, Me da mucha pena que no haya otros títulos como el de NWA, el de Impact o el de Ring of Honor, pero yo creo que actualmente este es el criterio más importante que tenemos en la lucha libre y creo que estos son los títulos que oficialmente podemos decir son títulos mundiales. Porque, por ejemplo, cuando tú piensas en alguien como Cody Rhodes o como Christopher Daniels o como, no sé, Rich Swann actualmente en Impact, tú tienes la duda
de ¿esta gente ha sido campeón mundial o no? Y te queda esa duda, porque muchas veces no sabes si contar los títulos de Ring of Honor y de Impact. Siempre va a quedar esa duda ahí. Sin embargo, el campeonato de AEW, el de WWE o actualmente el de New Japan, ahí sí o sí, tú sabes que quien tenga ese título se les reconoce como un campeón mundial y cuando lo pierda será un ex campeón mundial. Y no va a haber ninguna duda. Con los otros títulos habrá gente que piense que sí, otros que piensen que no, pero los títulos que WWE reconozca como mundiales, nunca va a haber ninguna duda de que son títulos mundiales. Yo en esta última afirmación estoy totalmente de acuerdo con Jesús, tengo que decir. Creo que está claro que el criterio de PWI ahora mismo es lo más parecido a un criterio unificado que hay en el wrestling, pese a que sea solo una empresa y no ninguna asociación general que agrupe otras empresas de wrestling y tal. Eso no existe en el mundo del wrestling ni creo que vaya a existir en un futuro cercano. Así que sí, nos tenemos que guiar por un criterio que afecta a toda la comunidad. Está claro que el de Pro Wrestling Illustrated es el más reconocido, el más prestigioso, precisamente hablando de prestigio. Y por supuesto, aunque sea el más prestigioso, todos podemos estar de acuerdo con esa revista o no en el reconocimiento que cada uno le dé personalmente a sus títulos mundiales. Pero bueno, eso es otro tema. Lo primero que quiero decir es que había un criterio originalmente para que un título fuera mundial que consideraba en el número de países distintos en los que se había defendido el título y a partir de ahí hablaba de que ese título fuera mundial o no. Creo que ahora mismo ese concepto tiene poco o ningún sentido, porque realmente hasta una empresa muy pequeña puede hacer un show en países pequeños y cercanos. Por ejemplo, se me ocurre que WXW metió anteriormente, que es una empresa alemana, hiciera alguna defensa en Alemania y alguna defensa, por ejemplo, yo que sé, en Francia y ya fuera reconocido como un título mundial. O puede ser que una empresa opere en Estados Unidos, que es un país enorme, se defienda el título en muchos puntos del país y con defensas con mucho prestigio y que por eso no fuera considerado mundial. Creo que eso quizá tendría algún sentido en el wrestling antiguo, no lo pongo eso en duda en absoluto. De hecho, no soy ningún experto en el wrestling de principios del siglo pasado ni nada de eso, por supuesto. Y creo que eso tuvo que tener algún sentido seguro en su momento, pero ahora mismo creo que no lo tiene. Así que precisamente por eso descarto un poco esa forma de considerarlo mundial o no. Atendiendo al criterio que he dicho antes, quería añadir una cosa. Los valores esos que yo he comentado antes, por los cuales considero un título mundial, tienen que ir acompañados por una continuidad, si no, no valen para nada. Por eso creo que ahora mismo me costaría mucho considerar al título de NWE como un título mundial, porque vale que es un título histórico y que ha tenido etapas de ser muy prestigioso, no ya de los títulos más prestigiosos del mundo, sino ha tenido alguna etapa en la que ha sido directamente el título mundial del wrestling por excelencia, como puede ser ahora el título de WWE. Bueno, diría el universal, pero como puede ser ahora el título de WWE, el título del mundo del wrestling, el título mundial por excelencia. Y aunque haya tenido etapas de esas, ha tenido unos altibajos tan grandes y unos momentos de bajón absoluto tremendos hace nada que no puedo considerarlo un título mundial porque no ha tenido esa continuidad. No puedo considerar título mundial algún título que se defendía en la indie más perdida, en un combate entre dos luchadores que con todo el respeto del mundo, no conocían la mayoría de los seguidores del wrestling y ni siquiera recordaban la existencia de ese título. No, si no hay ninguna continuidad, al final eso daña mucho el prestigio del título y requiere mucho tiempo trabajando duro para recuperarlo. Teniendo en cuenta esto, yo creo que lo último que quiero decir antes de hablar de qué títulos puedo no considerar mundiales es que el título de NXT creo yo que por históricamente lo que han hecho con él y sobre todo la evolución que ha tenido estos últimos 4 o 5 años, creo que se tendría muy sencillo ser considerado título mundial si WWE le interesara, que yo creo que no está por la labor tampoco. Eso ya lo hablamos en uno de los últimos programas que estarán subidos ahora mismo al canal. Pero bueno, una vez teniendo en cuenta todo esto, creo que hay que diferenciar Occidente y Japón, por supuesto, y yo ahora mismo en Occidente, para mí, son títulos mundiales claramente, como ha dicho Jesús también, los que considera el Wrestling Illustrated, título de WWE, el título universal, por mucho que me pese, porque hasta ahora me parece que históricamente es algo horrible, pero bueno, habrá que contarlo porque WWE lo pone a la altura del título de WWE, ni por más ni por menos, y el título mundial de All Elite,
aunque por historia de nuevo se me quede bastante corto. De momento su historia reciente ha ido bastante bien y es uno de los títulos que más pasos se ha abierto en el mundo del rally en este último tiempo, y sí es verdad que ha ganado prestigio por propio mérito, así que hay que considerarlo. A eso le uniría también, creo yo, el título mundial de Ring of Honor e incluso el título mundial de Impact. Ya por tema histórico, creo que han tenido etapas en las que ha sido prácticamente innegable que estos títulos se han comportado como títulos mundiales, y creo que al contrario que el título de NWA, no han tenido, aunque Impact desde luego ha tenido una etapa mucho más grande que la que está ahora, no han tenido momentos tan rematadamente malos sus títulos mundiales como para considerar que deberían dejar de serlo. Así que históricamente yo creo que el título de Ring of Honor y el de Impact los seguiría considerando títulos mundiales dentro de Occidente, así que consideraría esos 5. Y en Japón hay una situación complicada ahora mismo. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que New Japan Pro Wrestling es una empresa tremendamente prestigiosa que sigue muchísima gente a lo largo del globo, que consiguió pues, un show protagonizado por un combate por su título máximo llenar al Madison Square Garden, que ahora mismo es una empresa que tiene muchísima fuerza. ¿Qué pasa? Que ha habido etapas de la historia del wrestling japonés en las que esto no ha sido así, así que para considerar qué es un título mundial o qué no, habría que hacer un estudio de todas esas etapas del wrestling japonés, precisamente supongo entre las tres grandes empresas que han sido de wrestling japonés desde que se extendieron New Japan y Noah de All Japan Pro Wrestling, que son precisamente las tres que acabo de mencionar, All Japan Pro Wrestling Noah y New Japan Pro Wrestling. Seguramente habría que hacer un estudio histórico de las etapas que han tenido estas tres empresas para ver hasta qué punto se podría considerar mundial el título de cada una de ellas. Yo no estoy en disposición de hacerlo ahora mismo, así que simplemente diría que eso, o se realiza ese estudio histórico o se consideran los tres títulos mundiales durante todo su recorrido, que yo lo vería bien, sinceramente, o simplemente se reconoce el título de New Japan Pro Wrestling en esta última etapa de gran prestigio como único título mundial. La verdad es que sí, como bien has comentado, debemos diferenciar, es una obligación que se debe hacer, porque no podemos aplicar el mismo criterio tanto a Occidente como a Japón, sí, bueno, en el continente americano como en Japón, porque son distintos tipos de títulos, distintos prestigios por historia de wrestling deberíamos de considerar por lo menos por un reconocimiento a todos esos grandes nombres que han ganado el título de la triple corona de All Japan, también deberíamos considerarlo mundial, porque ha habido grandes nombres que, pese a no haber sido tan grandes para el mundo para el wrestling americano, porque no han tenido un gran paso por WWE, que es la cuna del wrestling americano, sí en Japón han sido considerados como leyendas. Por ejemplo, tenemos el caso de Stan Hansen, el caso de Big Van Bigelow, tenemos también a Vader. O sea que son temas muy que se debería de debatir, se debería de analizar. Por otra parte, New Japan Pro Wrestling ha tenido etapas muy oscuras, el iñoquismo cuando estaba en su punto álgido, que ganaba, que ganó, es que prefiero ni acordarme del nombre, era un luchador de MMA negro que ganó y dio un reinado malísimo. Eh, por otra parte, en Occidente, por historia, como tú has mencionado, deberíamos de reconocer, aparte de los que ya tienen, aparte de los títulos que ya hemos mencionado, deberíamos de reconocer el título de Ring of Honor por toda la historia, por haber sido una de las indies más importantes de todo el mundo, por haber tenido grandes nombres y grandes reinados, como ya hemos dicho, de Bryan Danielson, el de Samoa Joe, el de Nigel McGuinness, el de Jay Lethal, y luego también el de TNA, no por otra cosa, sino por esas joyas también que han dado, esa importancia que ha tenido. Porque Impact Wrestling también ha tenido, pese a estar en capa caída y haber tenido etapas muy oscuras, ha tenido, ha tenido etapas muy importantes en las que llegaba incluso a rivalizar con Raúl los lunes por la noche. Y bueno, yo creo que ha sido un tema de debate muy interesante, ha sido
un placer escuchar vuestros puntos de vista, porque este es quizá un tema del que no se hable tanto como se debería, ni se da la importancia que se le da. Y pues un placer teneros aquí conmigo en este capítulo de Russell Talk. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alex, igualmente. Y bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Darle like, suscribiros al canal, darnos mucho apoyo en nuestro Twitter, como ya hemos mencionado, @TwinerTalk, Twiner_Talk. Y sin vuestro apoyo, pues esto no sería posible. Muchísimas gracias y hasta la próxima.